cuando escuché la voz de mi yerno burlándose de mí desde el baño, diciendo que la vieja esa no iba a llegar todavía mientras se reía con la mejor amiga de mi hija. No grité ni hice escándalo. En silencio giré la llave por fuera dejándolos encerrados. Sentí una frialdad absoluta recorrerme la espalda transformando mi dolor en una sentencia inquebrantable. Pensaron que se burlarían de una anciana, pero no sabían que ese clic en la cerradura era el sonido de su vida desmoronándose para siempre. Antes de contarte cómo ejecuté mi plan, asegúrate de presionar el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguna historia real como esta. Te prometo que el desenlace te enseñará una lección vital sobre la dignidad y la protección del patrimonio que nadie debería ignorar. Quédate hasta el último segundo porque esta historia cambiará tu forma de ver la justicia familiar. Hola, soy Leticia Cantú, tengo 66 años y vivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esta es la historia de cómo con la ley en la mano y el honor por delante limpié mi casa de traiciones. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, pero yo digo que una madre sabe más por puro instinto que por cualquier otra cosa. Eran las 5 de la tarde y el sol de San Nicolás caía a plomo de ese calor seco que te curte la piel y te templa el carácter. Estacioné mi troca frente a la casa de mi hija Sofía, cuidando de no tapar la entrada por si llegaban visitas antes de tiempo. Venía cargada pero contenta. Bajé de la camioneta sintiendo el pavimento caliente a través de las suelas. En mis brazos traía lo más importante para la fiesta sorpresa de mi hija, la olla de peltre azul llena hasta el tope de cortadillo norteño, de ese que se cocina lento con papa y comino, y en la otra mano, balanceando con cuidado, el pastel de 3 leches que fui a recoger hasta el centro. Me dolía un poco la espalda, los años no pasan en balde, pero el gusto de ver a mi muchacha cumplir 30 años me daba fuerzas prestadas. Abrí la puerta principal con mi propia llave. Siempre tengo copia porque a fin de cuentas, el dinero para el enganche de esa casa salió de los terrenos que vendí en Allende. Entré esperando el silencio habitual de la tarde, o quizás el ruido de la televisión, si es que Esteban había llegado temprano del trabajo. Pero lo que me recibió fue algo distinto, algo que hizo que se me erizaran los vellos de la nuca. Dejé la olla pesada sobre la barra de granito de la cocina, tratando de no hacer ni el más mínimo ruido. El olor de mi guiso calientito y casero empezó a llenar el espacio, pero chocó de frente con otro aroma que no pertenecía a esa cocina. No olía a limpio ni al suavizante que usa mi hija. El aire estaba cargado de un perfume dulzón, empalagoso, una mezcla de vainilla barata y almizcle que se te pega en la garganta. Conocía ese olor. Lo había olido muchas veces en los abrazos falsos de las fiestas. Me limpié las manos en el delantal y caminé despacio hacia la sala. Mis ojos, que ya han visto de todo, se clavaron en el sofá beige inmaculado de mi hija. Ahí, tirado, con un descaro absoluto, había un bolso rojo. No era de Sofía. Mi hija es sencilla, de colores neutros. Ese bolso chillante era inconfundible. Era de Claudia, la mejor amiga, la comadre, la que juraba que llegaría a las 7 de la noche junto con su marido para dar la sorpresa. Miré el reloj de pared. Faltaban 2 horas para la cita. ¿Qué hacía su bolso ahí abandonado en la sala como si fuera dueña y señora del lugar? Sentí una punzada en el estómago y no era hambre. Era esa intuición maldita que rara vez se equivoca. La casa estaba en un silencio sospechoso, demasiado quieta, como si las paredes estuvieran aguantando la respiración. Entonces lo escuché. Era un sonido suave, constante. Agua. Alguien se estaba bañando. Aguzé el oído y me di cuenta de que el sonido no venía del baño de visitas de la planta baja. Venía de arriba, del baño principal.
de la recámara de mi hija. Me quedé parada al pie de la escalera con la mano apretando el barandal hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El perfume barato bajaba por los escalones como una neblina tóxica. Pensé en mi Sofía, que seguramente seguía en la oficina trabajando horas extras para pagar los lujos que a este marido suyo tanto le gustaban. Pensé en el cortadillo enfriándose en la cocina. Pensé en la lealtad. Cualquier otra hubiera gritado, cualquier otra hubiera subido haciendo escándalo. Pero yo no soy cualquier otra. Soy Leticia Cantú, y en el norte aprendemos que al coyote se le caza en silencio. La anticipación festiva que traía se me congeló en el pecho transformándose en una piedra fría y dura. Ya no era la suegra consentidora que venía a festejar. En ese momento, mientras escuchaba las risas ahogadas que empezaban a mezclarse con el ruido de la regadera, me convertí en algo mucho más peligroso. Subí el primer escalón sin que la madera crujiera lista para confirmar lo que mi nariz ya sabía. Algo apestaba en esa casa y estaba decidida a sacar la basura. Cada escalón que subía se sentía como una losa en el pecho, pero no por el cansancio, sino por el peso de la memoria. Mientras avanzaba por el pasillo se me vino a la mente el día exacto en que vendí mis terrenos allá en Allende. Eran hectáreas de tierra roja y fértil que habían sido de mi padre el patrimonio de toda una vida que dejé ir sin pensarlo 2 veces. Recordé la sensación del cheque en mis manos y cómo se lo entregué a Esteban con una sola condición. Le dije mirándolo a los ojos que ese dinero era para que mi niña viviera como una reina sin las carencias que yo pasé. Él, con esa sonrisa que ahora me parecía la de un Judas, me juró por lo más sagrado que la cuidaría con su vida. Qué fácil es prometer cuando uno no tiene vergüenza. Llegué a la puerta de la recámara principal, que estaba entreabierta como una invitación al desastre. El piso estaba sembrado de ropa. Reconocí la camisa de trabajo de Esteban, tirada junto a una blusa de seda, que definitivamente no era de mi hija. Ver esas prendas ahí revueltas en el suelo de la casa que yo ayudé a pagar, me revolvió el estómago más que cualquier insulto. Seguí el rastro de la traición hasta la puerta del baño, de donde salía el vapor y ese ruido de agua que intentaba disimular lo indisimulable. Me pegué a la madera para escuchar. Adentro había risitas ahogadas, de esas que dan asco por lo cínicas. Y entonces oí su voz, la de él, clara y burlona, diciendo que no había prisa, que la vieja esa, refiriéndose a mí, no iba a llegar todavía, porque seguro venía lenta con la comida. Sentí como la sangre me hervía y se me helaba al mismo tiempo, una sensación que solo una madre ofendida conoce. Me llamaba vieja en mi propia cara, o bueno, a mis espaldas, mientras se revolcaba con la mejor amiga de su esposa bajo el techo que yo les aseguré. En ese instante, cualquier impulso de gritar o de patear la puerta desapareció. En su lugar me invadió una calma absoluta, una frialdad regia que me enderezó la espalda. Mis ojos se posaron en la cerradura. Por seguridad de mis nietos, siempre dejábamos la llave puesta por fuera para que los niños no se fueran a encerrar por accidente. Bendita precaución. Con una mano que no tembló ni 1 milímetro, giré la llave. El clic metálico sonó seco y definitivo, cortando el aire viciado del pasillo. Me guardé la llave en el bolsillo del delantal pegadita a mi cuerpo y pensé con una satisfacción oscura que de esta no se salvaba. Ese huerco infeliz se iba a acordar de quién era Leticia Cantú. Apenas guardé la llave en mi bolsillo cuando el silencio del baño se rompió violentamente. Primero fue el sonido frenético de la perilla girando en el vacío, seguido de golpes secos y desesperados contra la madera. Podía escuchar los gritos ahogados de Esteban del otro lado, llamándome suegra, pidiendo a gritos que abriera la puerta
seguramente inventando ya una excusa patética mientras se subía los pantalones. ¿Qué cinismo tan grande tienen algunos hombres para creer que uno es tonto? En lugar de contestarles o darles el gusto de escuchar mi voz alterada, bajé las escaleras con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Fui directo al estéreo de la sala, ese equipo costoso que Esteban compró para presumir en las carnes asadas, y le subí a todo el volumen. Puse un corrido de Los Invasores de Nuevo León, dejando que el acordeón y el bajo sexto retumbaran en las paredes y hicieran vibrar las ventanas. Quería que la música norteña tapara sus súplicas, que el ruido de mi tierra ahogara la suciedad de sus mentiras, para que nadie más tuviera que escucharlos. Con la música a todo lo que daba, saqué mi celular del delantal. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia pura que me recorría las venas como lumbre, pero me obligué a marcar con firmeza. La primera llamada fue para mi Sofía. En cuanto contestó, fui breve y directa diciéndole que se viniera inmediatamente a la casa, que era una emergencia y que no hiciera preguntas. Colgué antes de que pudiera notar el temblor en mi voz o pedir explicaciones. La segunda llamada fue más fría, más calculadora. Marqué el número del marido de Claudia, mi compadre, un hombre trabajador que no merecía la basura que tenía por esposa. Cuando respondió, le dije con una voz que parecía de hielo que se viniera a la fiesta ya mismo, que Claudia ya estaba aquí y que yo le tenía su regalo listo y esperando. No esperé su respuesta. La sentencia ya estaba dictada. Subí de nuevo y arrastré una silla pesada de madera hasta el pasillo, plantándola justo frente a la puerta cerrada del baño como un centinela que vigila una celda. Me senté allí, sacando mi viejo rosario del bolsillo, y empecé a pasar las cuentas entre mis dedos, apretándolas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Le recé con fervor a San Judas Tadeo, el patrón de las causas difíciles y desesperadas. No le pedía un milagro para salvar el matrimonio de mi hija, eso ya estaba muerto. Le pedía fuerza para no tirar la puerta abajo y desgraciarles la vida con mis propias manos en ese mismo instante. Yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo al esperar. Aquí en Nuevo León, el divorcio puede ser rápido y ya no necesitas probar causales, pero la repartición de los bienes es otra guerra. Yo necesitaba testigos, necesitaba que la vergüenza fuera pública y que la evidencia moral fuera tan aplastante que ese poco hombre no tuviera cara para pelearle ni un centavo de la casa a mi hija. Si él jugó sucio, yo iba a jugar con la ley y con la verdad por delante, asegurándome de que su infamia le costara hasta el último peso. Cuando sonó el timbre sentí que el corazón se me detenía un segundo, no por miedo, sino porque sabía que al abrir esa puerta se acababa el mundo de mi hija tal como ella lo conocía. Apagué la música de golpe. El silencio que siguió fue más pesado que el escándalo de los acordeones. Bajé a abrir, y ahí estaban mi Sofía, con la cara pálida de angustia, y mi compadre, el marido de Claudia, con esa mirada de hombre bueno que no entiende por qué lo han llamado con tanta urgencia. No les di tiempo ni de saludar. Con un gesto seco, les indiqué que subieran detrás de mí. Mis pasos en la escalera resonaban como una sentencia. Llegamos al pasillo y me planté frente a la puerta del baño. Adentro ya no gritaban, solo se escuchaba un cuchicheo cobarde. Saqué la llave de mi delantal, esa llavecita que pesaba toneladas de verdad. Miré a mi hija a los ojos y, rogándole a Dios que le diera fuerzas, le dije que se preparara. Giré el cerrojo y empujé la madera de par en par. La escena era patética, de esas que dan lástima y asco a la vez. El vapor salió de golpe, y ahí estaban Esteban tratando de subirse los pantalones con manos torpes, y Claudia, la supuesta hermana del alma de mi hija, envuelta apenas en una toalla, temblando como una rata acorralada. Lo primero que hizo el poco hombre de Esteban
fue atacarme. Empezó a gritar que yo estaba loca, que era una vieja ridícula, que los había encerrado por sus pistolas, tratando de voltear la tortilla como hacen siempre los culpables. Pero sus gritos rebotaron en la pared porque Sofía ni siquiera lo miraba a él. Sus ojos estaban clavados en su mejor amiga. Vi el momento exacto en que el alma se le rompió. Sus piernas le fallaron y se me vino abajo. La sostuve con fuerza, pegándola a mi pecho para que no tocara el suelo, sintiendo cómo su llanto le desgarraba la garganta. Le susurré al oído que no cerrara los ojos, que viera bien la basura que nos rodeaba, para que nunca más se dejara engañar. El compadre, que hasta entonces no había dicho ni pío, reaccionó como un hombre de verdad. Entró al baño y sacó a Esteban de un jalón, empujándolo pasillo afuera con una fuerza que solo da la dignidad ofendida. Esteban intentó ponerse gallito, pero cuando me paré frente a él, se hizo chiquito. Me le planté como una muralla de concreto y le solté las verdades que tenía atoradas. Le dije que se largara de mi casa y de la vida de mi hija en ese mismo instante que en esta casa y en esta familia se respetaba y que él no tenía ni la hombría ni la decencia para pisar nuestro suelo. Fui hasta la mesita de la entrada donde él dejaba sus cosas y agarré las llaves de su camioneta. Se las aventé al pecho con desprecio. Le aclaré que se podía llevar su mueble, pero que las llaves de la casa se quedaban, porque esa casa era de Sofía, comprada con el sudor de mi frente y el sacrificio de mi tierra. Lo vi bajar las escaleras, tropezándose seguido por el compadre que se llevaba a su mujer entre reclamos. Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo dejando afuera la mugre y quedándome adentro con lo único que valía la pena salvar. La casa se quedó en un silencio sepulcral muy distinto al silencio tramposo que me recibió cuando llegué. Este era un silencio pesado, sí, pero limpio. El pastel de 3 leches que traje con tanto cuidado seguía intacto en la mesa del comedor como un monumento triste a la fiesta que nunca fue. Nadie cantó las mañanitas, ni hubo abrazos ni música, pero mientras recogía los platos que no se usaron, pensé que de alguna manera sí había algo que celebrar. Hoy mi hija había vuelto a nacer dolorosamente pero libre al fin de ese alacrán que tenía por marido. Caminé hacia la cocina y destapé la olla de peltre azul. El vapor del cortadillo norteño subió de golpe, y ese olor a comino, a carne guisada y a hogar me reconfortó el alma. Es curioso cómo un buen guiso de nuestra tierra tiene el poder de asentar el cuerpo cuando el mundo se te cae a pedazos. Le serví un plato bien despachado a mi Sofía, que estaba sentada en la mesa de la cocina con la mirada perdida en el mantel y los ojos hinchados de tanto llorar. Verla así tan chiquita, a pesar de sus 30 años, me partía el corazón, pero yo sabía que este era un dolor necesario, como cuando te tienen que limpiar una herida infectada con alcohol para que sane bien. Me senté a su lado y le acerqué las tortillas calientes, diciéndole con esa voz suave que solo nos sale a las madres en las peores desgracias que comiera un poco que las penas con pan son menos. Le acaricié el pelo y mirándola a los ojos, le solté la verdad sin rodeos, porque aquí en el norte no nos andamos con medias tintas. Le dije que mejor llorar mares hoy por una verdad dolorosa que vivir toda la vida engañada con una sonrisa falsa. Ese huerco se la bañó con lo que hizo, cruzó la raya del respeto en nuestra propia casa, y aunque ahorita sintiera que se moría, mañana iba a agradecer haber abierto los ojos a tiempo. Sofía me miró con miedo preguntando qué iba a pasar con la casa con su vida. Yo le apreté la mano fuerte y le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse. Ya tenía yo listo el número del licenciado Martínez, el abogado de toda la vida de la familia, para marcarle mañana a primera hora. Aquí en Nuevo León la ley es clara y el divorcio sale rápido si uno se pone listo,
pero la pelea iba a ser por lo justo. Le recordé que esa casa se levantó con mi sacrificio con la venta de la tierra de sus abuelos, y seguramente bajo sociedad conyugal, así que íbamos a pelear hasta el último ladrillo. No iba a dejar que ese sinvergüenza se llevara ni un peso de nuestro patrimonio. La ley nos ampara, le dije, y la vergüenza que él cargaba ahora pesaba más que cualquier papel. Al final, nos quedamos ahí las dos solas en la cocina mientras la noche caía sobre San Nicolás. Sofía se comió el cortadillo entre lágrimas y yo no le solté la mano ni un instante. En ese momento reafirmé lo que siempre supe: los maridos pueden fallar, las hermanas del alma te pueden clavar un puñal por la espalda, pero la sangre es la sangre. La lealtad de una madre es el único refugio seguro en esta vida de traiciones. Mientras yo respire a mi hija, nadie la vuelve a humillar. La basura ya estaba en la calle donde pertenece, y aquí adentro, en el calor de mi cocina, solo quedaba lo que verdaderamente importa a nosotras. Han pasado meses desde aquella tarde y la casa en San Nicolás sigue siendo nuestra. El divorcio salió rápido y gracias al licenciado Martínez y a la vergüenza pública, Esteban se fue con lo puesto sin tocar un solo ladrillo del patrimonio de mi hija. Sofía ha vuelto a sonreír poco a poco. Todavía le duele la traición de su amiga, pero ya no llora por un hombre que no valía la pena. Ahora nuestra mesa está llena de paz y del aroma a cortadillo sin perfumes baratos que ensucien el aire. La lealtad de sangre es el único escudo que jamás se rompe ante la traición. Protejan su patrimonio legalmente antes de entregar el corazón. Recuerden que el amor puede acabar, pero las escrituras deben quedarse siempre en la familia. ¿Tú hubieras tenido la sangre fría para encerrarlos o hubieras gritado al descubrirlos? Cuéntame en los comentarios. Doña Leti Cantú, 66 años.